acta de la sesión 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. No se han recibido documentos para la cuenta de hoy. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, no hay palabra. Bien, en orden del día, esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión, en especial el tema de matrículas, será el día de hoy. Para estos efectos se encuentran invitadas la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia Martínez, junto a la asesora Millaray Huequimilla, y también la presidenta de la Fundación Escuelas Abiertas, señora María Teresa Romero Arrao, quien le damos igual la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Vamos a comenzar entonces la sesión con la exposición de la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Ratia, por 20 minutos. Ahí sí, ahí sí. ¿Se escucha ahí o no? ¿Se escucha sí, ya. Bueno, buenos días, Presidenta, por su intermedio, diputados, diputadas, a las invitadas también ya las saludamos personalmente cuando llegamos. Efectivamente, vamos a presentar nosotros hoy día, hemos organizado la presentación en 4 como grandes ámbitos, si bien el último es algo que tiene relación, que queremos contarles un poco, pero el foco va a estar en los 3 primeros puntos, ¿no? En primer lugar, el proceso de admisión en el fondo entendido como focalizado en el resguardo del derecho preferente a las familias, ¿no? A elegir. En segundo lugar, un foco en el proceso 2024, que como ustedes saben es el propósito de esta comisión. Y luego el plan de fortalecimiento, que es de 2022 a 2024, contarles las acciones que se han realizado y un resumen en el fondo como a grandes rasgos, por cierto, ¿no? Del proceso. Y finalmente contarles un poco de este sistema de protección de trayectorias educativas, que es una iniciativa que estamos desarrollando con el BID, que tiene bastante relación con, en el fondo, el proceso de resguardo de las trayectorias educativas, ¿no? Y por lo tanto queremos contarles un poco de ese proyecto. En primer lugar, quizás como una pequeña reflexión, un marco, ¿no? Respecto a qué es lo que plantea la legislación en relación a los procesos de admisión en los establecimientos que reciben financiamiento público, ¿no? Tanto particulares, o sea, tanto público como particulares subvencionados. Y lo que plantea la legislación en este sentido es bien claro respecto a que los establecimientos educacionales tienen que tener procesos de admisión por medio de un sistema que garantice estos principios que están en negrita, ¿no? Transparencia, equidad e igualdad de oportunidades. Esos son los principios, y velando siempre por el derecho preferente de las familias, padres, madres, apoderados, a elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Esto es bien importante porque en el fondo se consagra un derecho preferente de las familias en el fondo de poder ir eligiendo el establecimiento para sus hijos, que en el fondo es algo que antes no estaba tan resguardado, ¿no? Ustedes recordarán como antes las familias tenían que ir directamente a buscar los cupos y las inscripciones, había largas filas, no había además un proceso que tuviera criterios claros y conocidos para todos, sino que era de alguna manera cada establecimiento iba definiendo los criterios que no eran conocidos como globalmente, y además tampoco había un consolidado de información. Buenos días, diputado, también por su intermedio, Presidenta. No había información consolidada a nivel nacional, ¿no? Este sistema lo que busca es resguardar efectivamente el derecho preferente de las familias a elegir los establecimientos de sus hijos e hijas con una postulación que es simultánea a los distintos establecimientos, ¿ya? Esta postulación, de hecho, bueno, una de las reglas que plantea la ley es que si el establecimiento tiene cupos, tiene que recibir a todos, ¿ya? A todos los apoderados. O sea, el establecimiento ya no podría decirle a una familia, no, usted tiene que buscar un colegio distinto, usted no es para este establecimiento. Habiendo cupos, lo que prima es, en el fondo, la opción de los padres y madres, las familias para elegir. Y si es que no hay, se pasa a este sistema que es justo, transparente, equitativo y además, bueno, con criterios conocidos para asignar esos cupos. En base a esto, bueno, el reporte que tenemos, si miramos un poquito transversalmente, ¿no? Desde el 2019 al 2024, como ustedes pueden ver, ha venido paulatinamente aumentando el número de cupos disponibles en el sistema. Ponemos desde el 2019 sin perjuicio de que
el sistema de admisión comenzó el 2017, si estoy recordando bien, sí, 17, con Punta Arenas, pero ponemos desde el 2019 porque eso es cuando ya el sistema está en régimen, ¿no? Entonces tenemos 2019 hasta el 2023, como ustedes pueden ver, en el fondo, cada año ha ido aumentando la cantidad de cupos, que es la barrita gris, y la cantidad de postulantes, si bien los primeros 3 años bajó un poco, pero ahí hay que considerar también el efecto pandemia, que tuvo un impacto en esos años, ¿no? Em, y el 2022, en la postulación para el 2022, también hubo un efecto en términos de que, entre comillas, volvieron niños que habían salido por la pandemia, que se volvieron a inscribir, ¿no? Y el 2023, que en rigor es el proceso que se realizó el 2023, pero para la admisión 2024, ¿no? El año pasado, ¿ya? Como ustedes pueden ver, y esto es un zoom un poquito de esos datos, lo tapa un poco la... No, dale con la siguiente nomás. Lo tapa un poquito el dato, pero yo les puedo decir que a ver, el gráfico de la izquierda es el porcentaje de asignados en el proceso. Como ustedes pueden ver, ha ido subiendo en el fondo sistemáticamente, salvo la admisión del 2023, que ahí tuvo un impacto dado que yo les decía que volvían niños de la pandemia, ¿no? O sea, que habían salido del sistema. Pero el año pasado tenemos un porcentaje de 92% de niños de los que postularon que fueron asignados, ¿ya? Y de los porcentajes sin asignación también, no sé si podemos, eso, gracias. Si podemos bajar esa o ponerla, eso ahí, eso ahí, eso, ahí está perfecto. Llegamos al 8,1%, ¿ya? Es el año, de hecho, desde que tenemos sistema en régimen nacional y que tenemos el porcentaje más bajo, ojo, es el porcentaje más bajo, no necesariamente el N más bajo, porque como aumentó la cantidad de personas, el porcentaje es proporcional, ¿no? Pero el porcentaje es 8,1%, se ve una disminución sostenida en la proporción de estudiantes entonces que no tiene asignación entre el 2020 y el 2024. Y este año tenemos, claro, un 8,1% que quedó sin asignación. Esto es en el periodo regular, ¿ah? Ojo que el periodo tiene, se los voy a explicar en 2 o 3 láminas más, en el fondo, cómo se va estructurando el sistema en los distintos periodos, ¿ya? O sea, en las distintas etapas, ¿ya? Si miramos esto, entonces, si uno mira en los porcentajes globales de asignados y los porcentajes, no, dale con la de calor, la anterior, la anterior. Esa, esa. Y aquí vamos a tener que corrernos para el otro lado, perdón. Eh, Eso ahí. Este es el porcentaje, o sea, no, es el ratio, por decirlo así, la proporción de cupos por postulante en cada una de las regiones. Como ustedes pueden ver, en el fondo, sí, anoten, si hago aquí, sí. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, o muéstralo tú, Miguel. Sí. La región de Ñuble es una región que tiene más de 3 cupos por postulante en todos los años. O sea, ya, sostenidamente. Es una región que en general tiene menos demanda o bueno, tiene un ratio más favorable a la cantidad de cupos, ¿no? Y en el fondo, a más azul, más cantidad de cupos, y a más clarito, o más tirado hacia como amarillo, menos cantidad de cupos. Pero si ustedes pueden ver, analizando todos los años y en todas las regiones, el ratio siempre es mayor que 1, ¿ya? Si fuera menor de 1, quiere decir que uno tiene menos cupos que personas postulando, ¿ya? Y ahí tendríamos un problema más estructural, ¿no? No sé si se entiende bien. Donde hay más criticidad, y esto es bastante sostenido también, bueno, ha variado un poquito, no es, pero donde hay más criticidad es en el norte, eso igual se ve más claro en todos los en todas las regiones. Claro, Antofagasta, Tarapacá, donde el año en que hubo menos cupo, de hecho, es el 2023, para la postulación del 2023, que si ustedes ven es 1,13. El año pasado ya, no, perdón, 1,14. El año pasado ya fue 1,2, o sea, aumentamos cantidad de cupos, ¿ya? Esto es la distribución proporcional. Ahora, esto es en cupos por región. Esto tiene otra especificidad, que dentro de la región igual hay localidades distintas, no siempre, o sea, no sé, pues, por ejemplo, las regiones que ustedes, bueno, en cada una de sus regiones hay cierta dispersión en la región, y además dentro de los cursos. Esto también tiene una temporalidad distinta por curso en general, y se los puedo decir desde ya. La región que tiene, Antofagasta, por ejemplo, que tiene alta saturación, donde tiene más saturaciones en primero medio. En primero medio ahí tenemos, de hecho, un embudo. No sé si me voy a acordar exactamente de los números, pero es como, hay como un 78 primeros medios y hay como 90 octavos básicos. Si puedo estar recordando mal el número exacto, pero es como esa relación. Hay muchos más octavos básicos que primero medio. Entonces ahí se produce
un atochamiento que es natural en cómo está organizada la región. Y eso claramente es algo que tenemos que abordar, que estamos trabajando en aquello, ¿ya? Aquí viene lo que les había comentado antes, las etapas del proceso. Como ustedes pueden ver, bueno, no voy a leer todo, pero y dame la siguiente nomás al tiro, Milla. Aquí está, porque va por cada una de las etapas, en el fondo los números, ¿ya? La primera etapa es del 4 de agosto al 4 de septiembre, que en el fondo es la etapa que se llama de postulación principal, ¿ya? Que es donde todas las familias se inscriben. En el fondo pasa esto que yo les decía, si un establecimiento tiene menos postulantes que vacantes, tiene que aceptarlos a todos. Si es que tiene más postulantes que las vacantes que tiene que entrar al algoritmo donde se asigna por este sistema que considera estas variables que son conocidas y asigna de modo tal de dejar por probabilidades la mayor cantidad de postulantes en su asignación más alta, ¿ya? De hecho, aquí tenemos, bueno, aquí están los datos. Luego de ese periodo se entregan resultados en octubre y tuvimos ahí el 92% asignado. El 92% asignado y el 49% se asigna en su primera prioridad, ¿ya? Y es alrededor del 78% que es en las 3 primeras prioridades, ¿ya? Luego de esto viene el periodo complementario, que es el periodo donde participan las familias que ya sea no postularon en la fase regular, llegaron después, estaban personas que vienen llegando de fuera del país, personas que se cambian de región quizá, o personas que no les gustó el cupo que les dieron o que no fueron asignadas, ¿ya? Aquí participaron el año pasado. Estoy aquí ya terminamos la etapa en que estábamos haciendo un Zoom completo y que estábamos mirando longitudinalmente desde el 2019 y estamos haciendo un Zoom en el 2024, ¿ya? Este año postularon 97.593 personas y el 97% de esos 97.000 quedan asignados también en esta etapa, ¿ya? En el proceso complementario, exactamente. Luego de eso viene ya la etapa de matrícula, que es en diciembre, del 11 al 27 de diciembre, donde se tienen que matricular en los establecimientos, tanto los estudiantes que continúan en el establecimiento que estaban, como aquellos que se han cambiado en base al proceso de admisión, el SAE, ¿ya? Si el estudiante no se matricula, se libera un cupo, y ahí pueden correr luego las listas de espera de los distintos establecimientos. Luego, en base a esto, viene lo que se llama la etapa de regularización, que es lo que ocurre entre diciembre y, enero, febrero y marzo del año siguiente, que es la etapa en que se va ajustando en función de los que no quedaron. Aquí entran también, por ejemplo, estudiantes que repiten y que, por ejemplo, habían postulado a cambiarse, pero habían postulado a cambiarse pensando en el curso en el cual iban a estar. Y si no van a estar, ahora repiten, tienen que ver que tengan ese cupo. O estudiantes que quieren cambiarse de establecimiento, o estudiantes nuevos también. También nos pasa, y les voy a mostrar después, pasa durante todo el año. Estudiantes nuevos que siguen llegando al sistema, tanto estudiantes que, por ejemplo, se cambian de regiones, estudiantes extranjeros que llegan al país. El sistema tiene movilidad, la verdad, durante todo el año, ¿ya? Nosotros este año lo que hicimos es que, en el fondo, tuvimos un proceso de regularización que fue por primera vez en este sistema digital, ¿ya? En este sistema digital, que es el llamado Anótate en la lista, que lo que hizo fue permitir que, distintos temas. Por un lado, transparentar, por otro lado, también que las familias pudieran postular a distintos establecimientos de un modo más simultáneo, dado que no tenían que ir a los establecimientos, sino que se podían inscribir en la lista postulando a los distintos que les gustaran, ¿no? Y además también esto nos permite algo que nosotros por primera vez tenemos. Por primera vez tenemos como ministerio un consolidado de los lugares donde hay más falta o más demanda de matrícula, demanda de cupos en rigor, ¿ya? Antes lo que pasaba es que esta etapa era la familia iba directo al establecimiento educacional. Se resolvían muchos casos ahí y luego algunos de esos casos nos llegaban a la seremía, pero no nos llegaban todos, ¿ya? Entonces nosotros no teníamos un consolidado que nos permitiera, por un lado, gestionar este año, pero por otro lado también gestionar para el próximo año, porque también esto nos permite identificar dónde hay más demanda de cupos y por lo tanto decir, ok, aquí hay que construir un establecimiento, aquí hay que, por ejemplo, aumentar niveles. Esto que pasaba en Antofagasta, ¿qué pasa en Antofagasta? Tenemos que aumentar los niveles de media, ¿ya? Esto nos permite hacer el sistema de tenerlo consolidado, ¿ya? Eso es cómo se comportó el sistema este año. Les voy a dar un poco más de antecedentes ahora. Nosotros este año igual hicimos un proceso, o sea, una encuesta en que les preguntamos a las familias como sus distintas percepciones, opiniones respecto al proceso, respecto al sistema. Y como ustedes pueden ver, en el fondo, en primer lugar es importante mencionar la tasa de respuesta de los
536.000 más o menos que postularon, fue de alrededor del 31%, ¿ya? Es decir, tenemos 138.000, 137.000 y fracción de familias que postularon, o sea, que respondieron a la encuesta, ¿ya? Y de estas familias, en el fondo, bueno, el 46,2% que participó en la encuesta le asigna entre un 6 o un 7 al proceso completo de postulación, ¿ya? Estos datos que están arriba es un poco el resumen que yo les di antes, ¿no? Que les comenté que el 49% queda en su primera preferencia, a eso yo lo pongo, eso. El 49% queda en su primera preferencia, en la segunda queda el 12%, en la tercera el 5,6%, en la cuarta el 4% y tiene una matrícula asegurada el 20,4%. Y sin asignación, ¿se acuerdan esos gráficos que mostré al principio? Quedó el 8,1%. Que tiene una matrícula, aunque sea que ya no es de su cuarta preferencia, hay familias que postulan a más de 4, o que tiene asegurada en el lugar en que estaba, que se quedó en el lugar en que postuló, digamos, o sea, que estaba previo. Esto es la distribución de las preferencias de las familias en relación a dónde queda. Casi 50% queda en su primera. Exacto, el 49,1 queda en la primera. ¿Ya? ¿No queda claro? Lo que pasa es que no todas las familias postulan necesariamente no, a 4, sino que postulan a veces a más o menos. Entonces, matrícula asegurada puede ser, por un lado, que postulan que quedaron en la quinta o en la sexta, o que se quedaron con la matrícula que tenían antes de postular. ¿Ya? Pero quedaron matriculados. Claro, exacto, independiente de la preferencia, un poco eso. Bien, gracias, diputada. ¿Ya? Y el 40, bueno, sí, es alto. O sea, es alto, bueno, es bajo el porcentaje que queda sin asignación, la verdad. Ahora, igual aquí quiero transparentemente decírselos también. Aquí hay un tema que es que es difícil comparar con lo que había antes, porque antes no había sistematización de la información. Entonces nosotros solo podemos comparar con lo que tenemos de los años anteriores del SAE. ¿Ya? Igual la primera vez que tenemos completo fue el 10% y como ustedes vieron en el gráfico ha venido sistemáticamente bajando y eso tiene que ver también con lo que les vamos a mostrar a partir de un par de láminas más, que es el plan que hemos estado haciendo de fortalecimiento de matrícula en términos de ir generando nuevos cupos. De hecho, me puedo adelantar un poquito, desde el 2022 hasta ahora nosotros hemos creado más de 20.000 nuevos cupos, 20.000 nuevos cupos. Desde el 22 a la fecha, exacto. Y en este periodo, solo en el periodo 2024, hemos creado más de 12.000 nuevos cupos. Más de 20.000. Lo voy a dar después, el dato exacto es 20.004. Churra, ya, nos tenemos que apurar ya. Nosotros hicimos ¿cómo se llama? Un balance público al 5 de abril, cuando cerró el proceso. ¿Se acuerdan? No sé si lo supieron, pero hicimos un balance donde contamos que había 880 estudiantes que habían participado de todo el proceso 2024 y que estaban en zona, que no tenían cupo, que estaban en zona con escasez o déficit de cupo, ¿ya? De estos 880, bueno, nosotros ahí nos comprometimos que esto teníamos que llegar a 0 porque en el fondo es fundamental que todos los niños tengan su cupo, ¿ya? Y de estos 880 podemos dar el desglose a este momento. Tenemos 559 que ya tienen una matrícula verificada, ya están matriculados y ya están en su curso regular. Hay 13 cuyas familias dijeron que preferían dar exámenes libres, lo cual representa el 1,5%. Hay 4 que se cambiaron de región y que señalan que en la región a la cual llegaron ya no tienen el tema resuelto. Hay 51% que fueron asignados por el SAE en proceso regular, pero no se matricularon. Estos son niños, niñas que tienen su matrícula asignada, pero que no se han matriculado. ¿Ya? Por lo tanto, en el fondo. No, o sea, bueno, ellos van a hacer, nosotros durante todo el año vamos haciendo el monitoreo de los niños que están fuera del sistema y eso es algo que el corte ahí de eso es en octubre, si mal no recuerdo, si es en octubre. Y ahí se contea todo esto, porque también puede ser que entre medio se matriculen, ¿me entiendes? Pero efectivamente son niños que tienen su cupo, pero las familias prefieren no matricularlo en ese establecimiento, que es algo que lamentablemente pasa. Bueno, y es algo que también uno puede problematizar en términos de que ese niño no está teniendo acceso a su derecho a la educación teniendo un cupo, pero la familia no quiere matricularlo en ese cupo, ¿ya? Y tenemos también 253 que se les ofreció matrícula en su zona de preferencia, pero no se han matriculado. Esto es similar al punto anterior, la diferencia es que el punto anterior fueron asignados en el SAE y lo último han sido asignados en esta última vuelta, en el fondo, luego de que terminó el periodo complementario del SAE. ¿Se acuerdan de la tablita que le puse? Ya.
Ahora, quiero decir que esto es cuando cerró el proceso de admisión. Nosotros durante todo el año, como les decía, uno en marzo no puede decir nadie más se mueve del sistema. Luego de que termina marzo, sigue habiendo movimiento, siguen habiendo niños que se cambian de un lugar a otro, siguen habiendo familias que, bueno, llegan al país, sigue habiendo movilidad, siguen habiendo niños que se cambian de colegio, incluso en la misma ciudad, incluso en la misma comuna, pero niños, niñas que se cambian de colegio. Por lo tanto, nosotros simulamos, o sea, no simulamos, uno puede hacer, dado que este es un tema súper dinámico, uno puede cada día, dado que tenemos además los sistemas de la nota en la lista, uno podría cada día hacer un corte y decir cuánto tenemos al día de hoy, ¿ya? Hicimos ese corte al viernes pasado, 14 de junio, y tenemos en ese momento 1.516 no matriculados, de los cuales, aquí está el detalle, ¿ya? De cómo está en el fondo distribuido de esos 1.516. Es que es distinto porque en el fondo son grupos distintos. Hay que recordar que estos son no necesariamente el mismo grupo porque las familias se cambian, exactamente. Pero aquí es que lo de abril eran los niños. Ah, pero pues sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, lo de abril eran los cupos que nos faltaban en las zonas en que faltaban cupos. ¿Ya? Esto es, en todo el país, los niños que no se han matriculado, de los que han participado en el proceso, los que no se han matriculado. ¿Ya? Y Tuvieron cupo en el proceso regular y no se... claro, claro, que tuvieron su cupo. De hecho, aquí tenemos, hay de hecho casi el 90% que tiene su cupo asegurado y está ofrecido a la familia el cupo, pero a la familia no les gusta el cupo y le prefieren no matricular. Probablemente yo presumo que María Teresa va a mirar algo de esa realidad, porque efectivamente eso es algo que ocurre, que es que hay familias que si no tienen el único colegio que les gusta, lamentablemente hacen la opción de no matricular a su hijo. ¿Ya? Y eso es algo efectivamente que al menos cabe preguntarse qué es lo que está pasando ahí y en el fondo por qué se opta porque esos niños y esas niñas no puedan ir a la escuela. ¿Ya? 6%, o sea, 6%, 6 niños, que equivale al 0,4%, sus familias dicen que darán exámenes libres, uno se cambió de región, 55 están matriculados fuera del SAE, eso quiere decir en Junji, en Integra, quizás en colegios particulares pagados que no tienen el registro en el SAE, ¿ya? Y hay 94 que estamos nosotros en gestión de contacto para poder resolver. ¿Por qué? Porque nosotros, como vamos haciendo en el fondo nosotros vamos monitoreando permanentemente, cuando encontramos esto los vamos contactando. De hecho, parte de los de 1.360 son cupos que nosotros los hemos contactado y le hemos dicho, usted tiene un cupo, este establecimiento en tal lugar, ¿me entiende? Y les vamos dando esos antecedentes. ¿Ya? ¿Puedo, Presidenta? Me demoro 2 minutos en responder. Ya, gracias. Hagamos el conteo de algunas conclusiones. Bueno, las fui diciendo yo creo. El 92% de los postulantes tiene su cupo, solo el 8,1% queda sin asignación. En el proceso complementario se le da asignación al 97%. La falta de vacantes efectivamente es un problema más acotado que se concentra en ciertos territorios y en ciertos cursos, niveles como específicos, claro, y se debe fundamentalmente, bueno, lo que fuimos conversando, a embudos de oferta y a razones demográficas, movimiento, ¿no? Es un fenómeno dinámico, como les mostré, o sea, les mostré el cambio, y si hiciéramos un corte al día de hoy, también les digo que sería distinto, porque efectivamente el sistema tiene movilidad permanente, ¿no? Y las soluciones se han ido focalizando en ámbitos más territoriales, en algunas regiones específicas donde hay problemas. Muy en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Dale nomás, eso. Como parte del fortalecimiento de matrícula, nosotros, bueno, en primer lugar creamos una plataforma web que está ahí disponible, que le muestra a la familia dónde están los cupos y en qué cursos por territorio. O sea, esto es como esos buscadores en Google. Entonces, claro, georreferenciado, uno se puede meter y se va acercando y va viendo cuántos cupos hay, en qué curso y en qué establecimientos. Tiene todos los antecedentes. Luego de eso, bueno, eso en primer lugar, nosotros hicimos la nota en la lista, que ya lo he explicado bastante durante la sesión, así que no voy a volver a señalarlo. Tenemos gestión con sostenedores para contacto directo y asesoramiento permanente, porque recordar, no somos nosotros como ministerio los que creamos los cupos, son los sostenedores los que crean los cupos. Entonces, pero lo que nosotros sí tenemos que hacer es autorizarlo. Un sostenedor no puede autorizar nuevos cupos. Ellos lo autorizan, nosotros hacemos el contacto con ellos, conversamos, les pedimos que creen nuevos cupos, ellos los crean y nosotros los aprobamos, ¿ya? Cuando hay antecedentes para ello, por supuesto. Tenemos la resolución que
hizo un protocolo para toda la solicitud de sobrecupo, nuevos plazos, también modificaciones de cupos, porque hay una distinción entre los cupos que están considerados en el reconocimiento oficial y los cupos que los establecimientos informan al proceso SAE. Todo eso se va trabajando para sacarle el máximo posible a los cupos que tienen los establecimientos educacionales. También hemos flexibilizado la jornada escolar completa en aquellos casos que es necesario. Quiero decir que esta es una medida que es como bien de última ratio. Nosotros la dejamos como para la última etapa, en el fondo que permite duplicar la matrícula de un establecimiento. Porque si un establecimiento tiene, voy a poner un ejemplo, 400 niños en primero medio, si hacemos jornada flexible podríamos tener 800 niños, porque en el fondo tiene 2 jornadas, tiene doble jornada, ¿ya? Y también iniciativas que hemos hecho de infraestructura por emergencia. Aquí solo las voy a pasar rápido, solo voy a contar un poquito. Hemos instalado salas modulares, por ejemplo, en Caldera se instalaron 8 salas, 5 baterías de baño. En Cartagena se instalaron 4 salas modulares. Hemos habilitado también espacios existentes, como por ejemplo salas de clase, por ejemplo en el Quisco, donde habilitamos 3 salas de clases nuevas. Hemos arrendado dependencia, este es un establecimiento en Alto Hospicio que estaba desocupado. Nosotros lo arrendamos, lo refaccionamos y lo pusimos como un anexo a un RBD que ya existía. Y aumentamos aquí la matrícula como en 595 estudiantes. O sea, esto fue. Y en el fondo nos permitió resolver como niveles en que había embudo, como les decía. ¿Ya? Y finalmente también tenemos proyectos de infraestructura que estamos desarrollando un poco en resumen de lo que había antes, pero también en escuelas modulares y definitivas que estamos trabajando y que, por ejemplo, los Alto Hospicio, en Antofagasta también vamos a hacer, está de hecho para firma del alcalde, un convenio para hacer un liceo en La Chimba, donde también hay un atochamiento importante, porque hay un campamento muy grande que tiene una alta demanda de estudiantes, ¿ya? Y finalmente, gestión de sobrecupos. Nosotros hicimos un ordinario en que también autorizamos, aquí están los datos más específicos, no, en la siguiente están los datos más específicos. Aquí está. Hemos ejecutado, este es como un balance del proceso, del proyecto completo, del plan completo de fortalecimiento de matrícula. Hemos ejecutado 10 proyectos de emergencia que nos ha permitido aumentar a través de esta vía en más de 1000 cupos. También para este año tenemos 312 establecimientos que crearon nuevos cursos y aumentaron cupos, ¿ya? De repente nos pasa establecimientos que tienen, como la matrícula había bajado en muchos establecimientos, había establecimientos que tenían salas de clases que estaban, por ejemplo, como bodega. Entonces esto implica un trabajo bien detallado que implica ir a los establecimientos, conversar, visitar las escuelas y ver dónde se podrían crear nuevos cursos, ¿ya? Todo eso se ha hecho. Tenemos 10 nuevas iniciativas de infraestructura que proyectan un aumento de casi un poco más de 4.500 nuevas matrículas, nuevos cupos, que hemos elaborado en conjunto con los sostenedores, las seremías y la Dirección de Educación Pública. Y en resumen, todas estas medidas nos han permitido, aquí está el detalle por su intermedio, Presidenta, para el diputado Schubert, que lo preguntaba, estaba bien, era 20.345. Era efectivamente, ese es el número exacto que hemos aumentado desde el 2022 a la fecha, de los cuales un poquito más de 12.000 son en este periodo, ¿ya? Finalmente, les propongo que, no tengo el sistema de trayectorias, pero ya tiempo no estamos, les propongo que puedo comentarlo si quieren en las preguntas o lo podemos ver si les parece en otro espacio. Gracias, subsecretaria. Bien, las preguntas las vamos a dejar después, vamos a esperar, vamos a hacer la exposición de la presidenta de la Fundación Escuelas Abiertas, señora María Teresa Romero, también por 20 minutos. Y posterior a eso vamos a hacer la ronda de preguntas para ambas exposiciones. Señora María Teresa tiene la palabra. Ahí sí. Ya, muchas gracias. Muy buenos días, diputados, diputadas, subsecretaria. Muy buenos días a todos. María Teresa Romero, soy profesora, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas. Me acompaña Andrea Alarcón, apoderada. Nosotros somos una organización de la sociedad civil y partimos el 2021, el segundo año de pandemia, para sensibilizar la importancia que tenía de que los niños tenían que estar dentro de las salas de clase. Era el segundo año de pandemia
ya sabíamos la evidencia de la relevancia de que los niños tenían que estar aprendiendo y todo lo que se había perdido el 2020, su desarrollo integral, necesitábamos que estuviera dentro del debate público para poder incidir en los que tomaban esas decisiones. Colegios primeros en abrir, últimos en cerrar fue nuestra consigna. Y desde ahí seguimos hacia adelante para defender el acceso a educación, la presencialidad, la educación de calidad, y defendiéndolo frente a amenazas, trabas y obstáculos que hemos seguido viendo que siguen sucediendo. Y frente a este escenario hoy en día, este inicio del año escolar partió con el proceso, como comentaba la subsecretaria, de una compleja situación. Se implementó la plataforma Anótate en la lista y nosotros nos basamos en lo que hemos tenido vínculos de familia, porque hemos recorrido territorio, hemos recorrido diferentes localidades, Atacama sobre todo, y nuestro vínculo con las familias, con los apoderados, nos dan cuenta de lo engorroso que fue para ellos esta nueva plataforma. Esto vino a centralizar el sistema y no tuvieron y no han tenido una cercanía para poder ir a hablar con ese director, para hablar con esa directora del colegio que ellos añoraban poder estar. Estábamos en Atacama cuando se levantó la noticia de los más de 3.000 niños sin matrícula. Y bueno, eso genera una mesa de falta de matrícula, una mesa de trabajo a la que nosotros asistimos, que sesionó una vez. Y bueno, vimos la situación y angustia e incertidumbre de tantos apoderados niños que desde diciembre y bueno, ya a mediados de marzo, cuando se levantó esta noticia, estaban sin un cupo y sin un colegio. Eso por un lado fue complejo para las familias y por otro lado, lo que, un poco haciendo doble clic a la presentación que hizo la subsecretaria, existen lugares donde no existe casi oferta educativa, como lo explicó muy bien la subsecretaria, existe un tipo de embudo en algunos niveles, sobre todo pasando a primero medio, ¿cierto? Esto es a raíz de los datos abiertos del Mineduc, esto es un gráfico que hizo Ernesto Laval, un académico, y se ve sobre todo, por supuesto, en el norte, sobre todo en primero medio, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, lugares donde se necesita urgentemente crear oferta educativa, probablemente por el movimiento poblacional, con el foco en esos niveles. Entonces, por un lado tuvimos esta nueva plataforma que hizo a las familias tener que familiarizarse de manera muy rápida, pero también por otro lado habían familias que no tenían acceso a la información o acceso a conectividad. Recordemos también que hay familias muy vulnerables que no tienen acceso a tecnología para ingresar a esta plataforma. Algunos me decían que era como comprar una entrada a un concierto, pero para ellos era que hacer clic era el futuro para sus hijos. Y por otro lado, este foco, ¿cierto?, de que hay lugares en que no hay oferta educativa. Nuevamente haciendo doble clic, voy a poner esto acá al lado. En Antofagasta, a partir del 2018, vemos cómo ha disminuido la oferta educativa en los colegios particulares subvencionados. A partir del 2018, 2019, yo creo que ahí ya se implementó el sistema de admisión escolar en esa zona, pero sabemos, como se ha mostrado en el gráfico anterior, y sabemos también que han habido muchos movimientos poblacionales, que necesitamos más oferta. Sí. Pública y particular subvencionada, solo en Antofagasta, por colegio. Luego, en Copiapó, vemos también a partir del 2018 como no ha aumentado la oferta, sobre todo particular subvencionada, porque la municipal y luego SLEP se ha mantenido, pero ha disminuido nuevamente a partir del 2018, haciendo foco en Copiapó, SLEP, Atacama. Y haciendo clic en Algarrobo, aquí Andrea me acompaña, ella es de Algarrobo, de nuevo, no hay un aumento de la oferta, es testigo de cómo ha ido aumentando la población en esa zona y no ha ido aumentando la oferta educativa particular subvencionada o municipal.
Y luego, yendo más a el tipo de oferta educativa, es cierto que se han aumentado muchísimos cupos, como dice la subsecretaria, pero tenemos que ir a lo profundo del asunto. ¿Cuáles son los cupos que estamos aumentando y cuáles son los cupos que estamos ofreciendo a las familias? Aquí vemos fotos de violencia escolar. Esto es lo que vemos en Santiago, en liceos emblemáticos. En el Liceo Las Tarrias, una situación tremenda la semana pasada, Instituto Nacional. Y estas son las violencias que nosotros vemos en Santiago en las noticias, pero hay muchas de estas cosas que suceden también en Copiapó, en Antofagasta, en Algarrobo, Temuco, y que no son noticias. Y estos son algunos de los cupos que le estamos ofreciendo a nuestros niños, a nuestras familias, y necesitamos cupos de calidad donde tengan los niños un lugar tranquilo para aprender, donde se pueda resguardar su bienestar. Creo que eso es esencial. Y por otro lado, sabemos que existen sistemáticas paralizaciones de clase. Los más de 80 días de paralización en SLEP Atacama el año pasado. Hubo un aumento del desempleo de la mujer, más de un 10% específicamente en Atacama. Por supuesto porque hubo muchas mujeres que no pudieron salir a trabajar. Los niños de cuarto medio de Antofagasta, de la educación pública, no han tenido hace 4 años, no han tenido un año escolar normal sin cierre de escuelas por paralizaciones. Recordemos también el aluvión que hubo en Copiapó hace un tiempo, también desastres naturales también ocurren. Pero por un lado tenemos más oferta educativa, pero ¿cuál es el tipo de oferta educativa que le estamos ofreciendo a estos niños y a sus familias? La violencia y los paros lamentablemente están siendo los que calendarizan el sistema escolar. Y a raíz de un artículo que se llama De demanda insatisfecha, no se han podido crear nuevos colegios particulares subvencionados desde hace un tiempo, diría yo desde el 2017. ¿Y qué ha traído como consecuencia esta situación de que hemos visto con ese doble clic de Antofagasta, Copiapó y Algarrobo, de que no se han creado nuevos colegios particulares subvencionados? Es que los niños están saliendo del sistema. Hay familias que al ver estas situaciones de violencia, agresividad y convivencia, como dice la subsecretaria, no los están inscribiendo al sistema escolar. Yo creo que si nos ponemos la mano en el corazón, los que tenemos hijos y vemos estos focos de que solo tenemos esa oferta, no son todos los colegios públicos, por supuesto, pero hay algunos lugares donde sí solo tenemos colegios con violencia, con agresividad, con situaciones muy dramáticas. Tenemos familias que nos cuentan que tienen hijos que en el recreo tienen que quedarse con su mochila en el baño, escondidos, porque si no le roban la mochila en el recreo, porque lo pasan mal en el recreo porque son agredidos. Hay situaciones de drogadicción dentro de las escuelas. Entonces, yo creo que hay familias que por supuesto no van a querer mandar a sus hijos a esos colegios, no se atreven, tienen miedo. Otra situación que hemos detectado es que se está eliminando la jornada escolar completa. Por supuesto es de última ratio, como dijo la subsecretaria, acortar la jornada de la mañana para traer niños en la tarde, pero eso hace que estemos acortando la jornada escolar completa y estemos retrocediendo más de 20 años. Todo lo que se logró avanzar, Chile había sido exitoso alrededor de Latinoamérica de tener un soñar con esa jornada escolar completa, de lograr una buena cobertura de los niños dentro del sistema escolar. Estamos retrocediendo. Cada vez se están viendo más escuelas con doble jornada en la mañana y en la tarde. Y lo que hemos visto de deserción escolar. Hay familias que están optando por pagar clases particulares en casas particulares sin reconocimiento oficial, sin fiscalización, un tipo de mercado negro de educación para preparar a sus niños para exámenes libres, niños que quieren estar aprendiendo, niños que tienen excelencia académica,
que prefieren estar tranquilos estudiando, que lamentablemente no pueden socializar y se preparan así para exámenes libres, esos niños los estamos perdiendo del sistema. Si bien cada padre tiene la libertad de escoger ese otro tipo de educación, el ministerio da esa opción de exámenes libres, yo creo que es porque los padres no se atreven a mandar a sus niños dentro de algunas escuelas. Sin embargo, yo creo que hay unas luces de esperanza. Existe un proyecto de ley presentado, ya declarado admisible, nosotros le pusimos Escuelas para Todos, que viene a facilitar la creación de nuevos colegios con subvención del Estado. Este proyecto viene a eliminar burocracia, trae flexibilidad para crear nuevos colegios particulares subvencionados, y necesitamos con urgencia que se pueda tramitar este proyecto. El ministro de Educación tiene la atribución de poder ponerlo en tabla, que se pueda tramitar. Esto fue a través de los senadores. Y ya estamos viendo cómo se está judicializando el sistema. Hubo un director en Vallenar que fue llevado detenido por la PDI porque una familia presentó un recurso de protección para que ese hijo quedara en ese colegio. O sea, esa es una demostración de que el sistema está complejo y que se tiene que mejorar. Yo traigo la foto aquí de un niño, la muestro aquí también. Él es Javier. Él es Javier, tiene 7 años. Y les pido que pensemos en Javier. Pensemos en que no le fallemos. Pensemos que aquí hay niños muy vulnerables, que la escuela es el lugar donde pueden seguir aprendiendo. Y no solo seguir aprendiendo, sino que además alimentándose, desarrollándose integralmente. Y además hay una familia detrás que necesita poder salir adelante, necesita poder salir a trabajar. Ahora está conmigo Andrea, que ella quiere dar su testimonio. Por su intermedio, presidenta, diputada, Alejandra va a dar su testimonio. Sí, nos quedan 6 minutos. Buen día, presidenta y los demás integrantes de la comisión. Andrea Alarcón. Vengo en representación de la comunidad de madres y padres de niños, niñas y adolescentes sin matrícula de la comuna de Algarrobo, con participación también en el movimiento Chile Unidos por la Educación. Hoy vengo a relatar el sinfín de problemáticas asociadas a la falta de matrícula en nuestra comuna. Desde el año 2020, junto con la pandemia, comenzó el crecimiento acelerado de nuestra población, pasando de 14.000 a 20.000 habitantes en la actualidad. Esto provocó el colapso de la oferta educativa en establecimientos públicos y privados. Contamos con 4 escuelas de educación básica, 2 salas cuna y jardín infantil municipales y 3 escuelas básicas, 2 con enseñanza media privadas. Ante esta situación, el mismo año 2020 comenzó a crearse la lista de espera, que en un principio era hecha en un cuaderno. Perdón. La desesperación llevó a muchos a esperar días acampando fuera de las escuelas por un cupo. Así ha ido aumentando año tras año sin una solución. Este año la preocupación de perder el año escolar o lo complejo de rendir exámenes libres y viendo lo complejo de la implementación de la aplicación Anótate en la lista, nos llevó a entregar una solicitud formal al sostenedor de nuestra comuna, el alcalde Marco Antonio González. Esta sin respuesta hasta el día de hoy. Cuando esto se hace un problema nacional, vemos con esperanza el plan de emergencia con medidas desde el Ministerio de Educación, de las cuales solo y recién en mayo de este año, por insistencia de Seremi de Educación, se solicitaron sobrecupos, lo que aminoró la demanda junto con la implementación de la doble jornada de la Escuela Alto Toral de la comuna del Quisco, que absorbió el 40% de la lista de nuestra comuna. Si bien por ahora se logró abarcar la mayoría de la demanda, esta seguirá al alza en los años siguientes. Dado lo complejo de crear nuevos establecimientos y con el proyecto El Bochinche sin certeza de fecha de entrega, seguimos en una situación de vulnerabilidad por un futuro educativo incierto. Tenemos diversos efectos multisectoriales negativos y en aumento. Tanto alumnos, apoderados y docentes se han visto afectados por esta situación. Hoy tenemos problemas de convivencia escolar en todos nuestros establecimientos municipales. 2 sumarios administrativos en curso hacia el encargado de DAEM y una directora que está inhabilitada por agresiones. Un sinfín
de resoluciones y multas de la Superintendencia de Educación de diversos tipos. Hacinamiento en salas de clase, hacinamiento de los comedores de profesores y estudiantes. Los almuerzos entregados por JUNAEP son muy poco en relación a la matrícula. El aumento de la violencia por la alta cantidad de estudiantes manteniendo la misma infraestructura. Desmedro del proceso de aprendizaje. Aumento de las licencias médicas de docentes por estrés. Desmedro en la salud mental de cuidadores. Un 25% de la demanda de matrícula tiene necesidades educativas especiales. Afectación en la economía del hogar, sobre todo en hogares con mujeres autónomas, jefas de hogar sin redes de apoyo. El 50% de las mujeres de nuestra comuna pertenece al 40% más vulnerable. La nula oferta dado pie al crecimiento de casas de escuelas informales. Tenemos 12 en la actualidad, con mensualidades entre los 150.000 y 500.000 pesos, sin ninguna fiscalización. Hoy no tenemos derecho a elegir, lo que ha expuesto a madres y padres a no denunciar vulneraciones por el miedo a perder la matrícula. Tenemos madres en situación de discapacidad en zonas rurales sin siquiera acceso a locomoción. Algunos han tomado la alternativa de enviar a los estudiantes a comunas lejanas como Casablanca o San Antonio, lo que conlleva un sinfín de riesgos. Hemos tenido desde agresiones, robos e incluso atropellos a estudiantes en el trayecto. También tenemos un sector desmotivado y que simplemente desertó de la postulación tras llevar años sin lograr un cupo. Todo esto acompañado de la frustración por la obstaculización que hemos visto por parte del encargado del Departamento de Educación por implementar la doble jornada solicitada por Seremi de Educación de nuestra región. Es por todo lo mencionado antes, sí, que solicitamos a usted, Presidenta, y a los miembros de la Comisión que se dé urgencia a la toma de decisiones para lograr ampliar la oferta educativa lo antes posible. Muchas gracias, Andrea. Bien, pasamos entonces a las preguntas, señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Schubert. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a los asistentes. Usted es ministra subrogante hoy día, ¿no? El ministro viene llegando. Pero no ha pisado el territorio nacional. Bueno, Pero bueno, no importa. para los efectos, usted es ministra subrogante, entonces. Bueno, muchas gracias a las expositoras por lo que nos han señalado este día. Yo creo que era muy esperada esta sesión por muchos, porque este tema ha sido un tema que ha dado mucho que hablar desde el año pasado, para qué decir a partir de marzo, y hay muchas cosas que era necesario aclarar, cifras que había que entregar. De hecho, nosotros, siendo miembros de la comisión habitual de educación, no manejábamos las cifras de, como usted bien dice, los números van cambiando día a día, pero un global no lo teníamos. En mi región tampoco lo logré de la Seremi que entregara una cifra respecto a cómo iban en algún momento los números. Y eso también genera, por supuesto, mucha ansiedad y mucha preocupación. Yo creo que también es importante lo que se ha señalado respecto a las implicancias que tiene una política pública que no está funcionando. Y esto tiene que ver, como se mencionó acá, no solamente con que faltan cupos, sino que genera que muchos desertan del sistema y se van a hacer colegio en la casa o a nada, o a estos colegios informales donde al final nos juntamos varios que queremos dar exámenes libres y terminamos armando un colegio que no cumple con ningún requisito de colegio. Y esto en el fondo es empujado por un sistema que no está dando respuestas de acuerdo a las necesidades y a las demandas de los apoderados y de los niños. Y por supuesto vulnerando de paso los derechos de los niños. Entonces genera esta informalidad, genera que estos niños no están recibiendo educación, no están siendo cuidados y se quedan en sus casas, y eso es otro drama. Los padres van a trabajar y se quedan los niños en la casa todo el día, no reciben la alimentación, etcétera, etcétera, y todo lo que significa no ir al colegio, el no socializar. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso y no me cabe duda que el Ministerio también está trabajando para revertir eso. No estoy queriendo decir que el Ministerio esté disfrutando o le guste aquello. Pero sí aquí tenemos una política pública que no está funcionando. Las cifras demuestran, porque por ejemplo, a mí no me parece exitoso señalar en junio que desde agosto del año pasado han habido padres que están con un alma con el alma en un hilo para saber si su hijo va a tener cupo, y todavía en junio hay algunos que no tengan vacante. Este 8%, me parece que no es despreciable, 8%, que no tengan vacante. Y hay otro tanto no menor, que según las cifras que ustedes entregaron, señor ministro subrogante, hay un 20,4% que no queda en el lugar de su preferencia y un 8,1% que es el que no queda en ninguna parte, lo que son un 28,5% de los niños. Un 20,4%,
20,4 dijo usted que no quedaban en el colegio de su preferencia, que era esta cifra que usted aclaró. Que quedan, perdón, que quedan al final algunos de su preferencia, pero no los que cogieron, exacto. Y un 8,1 que no queda en ninguno de su preferencia. No, que quedan en alguno que no era de sus primeras preferencias. Ese era el 20,4. Es exacto. O sea, que al final quedó en algún lugar, porque tiene una matrícula, pero no es el de su preferencia. Que no es menor ese dato. Más el 8% que no queda en ninguno, es un 28,5, que está disconforme. Porque en fondo quedó en un cupo, el 20,4, pero no es el cupo que desea. Ahora, la pregunta que usted misma se hizo, y creo que es muy buena pregunta, y también la hizo doña María Teresa, es ¿por qué? Porque esos padres, a pesar de tener un cupo, no era el que preferían o incluso rechazan un cupo y salen del sistema. Y eso responde a varias preguntas. A esto de desde agosto estoy con una indefinición que en algún momento, por último, en buen chileno, corto por los años, digo, ¿sabes qué más? Voy a hacer colegio en casa y listo. Estamos en abril, mayo, todo esto no se resuelve, me quedo colegio en casa. Y lo otro tiene que ver con la oferta que se está brindando, que tampoco es satisfactoria, por cuanto está la violencia, están los paros y una violencia que no es menor. Se han señalado distintos casos, yo señalo el caso de Temuco, reciente, apuñalamiento entre dos estudiantes en un liceo que antes de este sistema era un liceo de excelencia, que hoy día claramente está muy lejos de eso, apuñalada con una tijera, una alumna, una profesora que recibe el golpe de una o más apoderadas en una sala de clase y le quiebra la nariz. Y suma y sigue, y esos son solo algunos ejemplos de lo que ocurre en el resto del país. Las condiciones en las que estamos brindando matrículas no son las apropiadas también. Está la violencia, está la calidad, está la droga. El director del Instituto Nacional en la Comisión de Educación señalaba como gran cosa que habían logrado poner un candado para que no entraran a vender droga por una reja que antes estaba abierta. Entonces, la verdad es que yo entiendo muy bien a aquellos apoderados que no tienen otra opción y que no tienen aumento de matrícula. Tenemos un sistema que no permite el aumento de matrícula por colegios particulares subvencionados porque el sistema estima que hay matrícula. El problema es que en la práctica esas matrículas son inviables en algunos casos y por eso hay unos que no acceden a la matrícula cuando no es de su preferencia, no solo por la violencia, sino que porque les queda en un radio que en una realidad rural, que es muy distinta a la realidad de Santiago, no es viable. Por ejemplo, ¿Puede resumir, por favor, para que alcance para la perfecto. para los diputados? Apoderados en Villarrica que le dan cupo a su hijo a 1 hora y media en auto. Está dentro del radio, probablemente desde Santiago, les parece que es un puntito que está muy cerca, pero en la práctica 1 hora y media en auto es inviable para ese apoderado ir a dejarlo buscar todos los días. No tiene cupo y está en su casa. Entonces, el problema es que el sistema no está funcionando, porque que en junio nos digan que ahora estamos por fin reduciendo los números, creo que no es un sistema que está funcionando bien. Esto debería estar resuelto en marzo, los primeros días de marzo, en el peor de los casos. Entonces, da la impresión, por las cifras, que como que el sistema funcionara muy bien. En definitiva, se están ofreciendo cupos en algún momento, tarde, pero esos cupos no son satisfactorios, no son suficientes, no son aplicables. Entonces tenemos una serie de problemas. Dicho lo anterior, y tengo, la verdad, varias preguntas, pero el sistema que se ofrece que se llamó la plataforma, que tiene un nombre como... Anota de la lista, gracias. La plataforma. ¿Quién creó la plataforma? ¿Cuánto nos cuesta la plataforma? ¿Quiénes son los dueños de la empresa de la plataforma? Y si es efectivo, ¿y qué han sabido ustedes de las denuncias graves respecto a que ha habido plata que ha circulado para que la plataforma funcione en favor de algunos establecimientos, de algunos apoderados? Eso es lo que ocasiona esta comisión, de hecho, el asunto de la plataforma. Entonces, esos datos no se dijo nada de la plataforma. ¿Qué hay detrás de la plataforma? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuánto ganan? Etcétera. Diputado, nos quedan 10 minutos Sí. y tenemos muchas palabras Está bien. pedidas. ¿Qué se ha hecho para evitar los paros y los otros que hacen que los apoderados no escojan los colegios? Y si las medidas que ustedes han señalado, que han tomado, nos van a asegurar que el 2025 no vamos a tener el problema que tuvimos el 2024 con las matrículas. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Roja. Por favor, les pedimos que se vayan directas a hacer las consultas para poder que todos Voy a alcancemos a hacer. intentar, Gracias, sí, diputada. hacer- Mire, creo que la discusión respecto del sistema de admisión escolar y su utilidad o no, si estamos de acuerdo o no, es una discusión bien larga, pero la quiero centrar respecto de la discusión que nos trae esta comisión, que tiene que ver con la matrícula, con la falta de matrícula. Y en ese sentido, si uno lo observa de más arriba en una perspectiva global, lo cierto es que cuando faltan cupos con cualquier sistema de admisión, sigues teniendo falta de cupo de todos modos.
Entonces, a mí me tocó ver esto y me sigue tocando verlo de manera directa por la provincia de San Antonio, y sé que hay una serie de esfuerzos que se han estado haciendo por parte del ministerio. De hecho, en las diapositivas que mostraba la subsecretaria aparecía el Quisco, Cartagena, el Tabo, que son los lugares en donde se han implementado medidas. Entonces, a mí me gustaría, Presidenta, que en la discusión de la comisión pudiésemos separar ambos temas, porque acá todos podemos tener una posición política respecto de si el SAE es bueno o malo, si nos gusta o no nos gusta, por qué nos gusta o no. Pero el problema de las matrículas es un problema que puede ocurrir con cualquier sistema de admisión, ¿ya? Entonces, ese me parece un primer elemento a despejar. Lo segundo, y específicamente en los casos de violencia, solo quiero hacer un breve parangón, porque aquí se citan hartos ejemplos de escuelas públicas, de liceos públicos. Sin embargo, hace algunas semanas teníamos un caso en el St. George, en donde lo que ocurría era ciberbullying. Utilizaban imágenes creadas con inteligencia artificial de las estudiantes para hacerles bullying, ¿ya? Con contenido sexual. Entonces, nosotros también, el problema de la violencia no ocurre por el SAE, el problema de la violencia no ocurre por la falta de matrícula, el problema de la violencia es un problema que tenemos en el sistema educativo y, por cierto, hay que hacernos cargo, pero tampoco es el objeto de esta comisión. Entonces, la semana pasada también lo conversamos latamente en términos de decir cuál es el objeto de la comisión. El objeto de la comisión tiene que ver con analizar la situación de implementación de los servicios locales de educación desde el 2022 a la fecha, y con la matrícula, que es el tema que estamos viendo actualmente. Entonces, a mí me parece que es contundente la presentación que realiza la subsecretaria, pero yo tengo una pregunta sobre la matrícula en lo referido a los estudiantes que no postulan al sistema de admisión escolar, porque la subsecretaria decía algo muy importante. Hoy, a diferencia de antes en Chile, tenemos muchas cifras que nos provee precisamente el SAE, porque antes no sabíamos cuál era esa situación. No teníamos la información de si los estudiantes quedaban o no en el establecimiento a los que sus padres optaban. Esa información la tenemos gracias y a partir del sistema de admisión escolar, que de hecho una de sus grandes aportes, y con esto voy redondeando, Presidenta, uno de sus grandes aportes es precisamente que nos entrega información. Pero luego hay un grupo de estudiantes que no postula al sistema, o sea que de hecho no son estudiantes, niños, niñas, adolescentes que no postulan. Y a mí me gustaría saber en ese sentido si el ministerio tiene o no esa cifra, o hay alguna forma de tener información respecto de ese grupo, ¿ya? Porque entiendo que el grupo sistema de admisión escolar lo tenemos muy identificado, sabemos cuántos postulan, cuántos no postulan, cuáles lo hacen en mayo, en junio, en agosto, en el mes que sea, pero qué pasa con esos otros, y también cómo se aborda ese problema, que por cierto debe ser multifactorial, pero si no lo alcanzamos a hacer en esta sesión, me parece que podríamos poner una lupa respecto de ese problema específico y por qué ocurre. Los que deciden ir a una homeschool, por ejemplo, pero también los que están completamente desescolarizados. Entonces creo que eso es interesante para el punto que sí tiene que ver con la comisión, que es el asunto de niños y niñas que no tengan matrícula. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Schneider. Gracias, Presidenta. Saludar a la y los presentes, agradecer a nuestras invitadas por la exposición. Yo quiero continuar con un poco la línea que planteaba la diputada Rojas. Creo que estamos confundiendo y mezclando los planos de la discusión. Efectivamente, cuando hablamos de el sistema de admisión escolar, hablamos de una plataforma, un sistema, un algoritmo, qué sé yo, que distribuye los cupos y la calidad de la educación que ya tenemos. Entonces tiene que ver con una discusión muy distinta, el deterioro, el abandono de la educación pública con el sistema de admisión escolar. Yo creo que hemos estado transitando un poco entre ambos planos. Por cierto, y a modo de reflexión, yo creo que no podemos renunciar a creer que la educación pública es un camino para precisamente darle respuesta a los estudiantes que se quedan fuera del sistema. A mí me parece que en la presentación de la representante de Escuelas Abiertas, Presidenta, se da por hecho que la única forma de darle respuesta a esta demanda insatisfecha es a través de la educación particular subvencionada, cuando yo en realidad creo que la realidad que tenemos es que hay una falta de inversión, hay una falta de preocupación y de cuidado por la educación pública que tarde o temprano tenemos que afrontar. Y creo que también, a propósito de esta discusión que he sido mezclando, también es necesario distinguir de qué tipo de sostenedor estamos hablando, porque estamos tratando la educación pública como una cuestión uniforme, cuando en realidad hoy día tenemos dos tipos de sostenedores, los sostenedores municipales y los servicios locales de educación pública, y creo que es muy distinta la realidad que tenemos en ambas situaciones. Y esto también de alguna manera nos lleva al debate
de qué tipo de educación es la que queremos entregar y cómo seguimos avanzando, que también es el objeto de esta comisión, evaluar la implementación de los servicios locales de educación pública y del sistema de educación pública, porque muchos de los ejemplos que se dan respecto a la violencia, respecto a la falta de inversión, respecto al deterioro de la infraestructura, son precisamente de sostenedores municipales o de establecimientos educacionales que llevaron décadas de sostenedores municipales. Y también ahí hay que tomar en cuenta que los servicios locales de educación han ido cambiando la realidad de muchos establecimientos municipales. No por nada, en la presentación del ministro sesiones atrás se daba cuenta de que los resultados del CIMSE de los servicios locales de educación habían aumentado en todos sus niveles, en todas las asignaturas. En ese sentido, quería poner ese punto porque me parece que se confunde no solamente el plano de la discusión del sistema de admisión con finalmente la calidad o el estado actual de la educación, sino que también se confunde y se homogeneiza la oferta pública cuando realmente no es homogénea. Yo me quería detener en una pregunta particularmente para la señora María Teresa, representante de Escuelas para Todos, si es que no me equivoco en el nombre. Escuelas abiertas, perdón, escuelas abiertas. Estuve revisando el boletín del proyecto que se citaba y me llama la atención que la forma de acreditar la demanda insatisfecha es a través de una planilla que acredite, digamos, una planilla con apoderados que estén esperando para matricularse en el establecimiento. Si es que es así, ahí me lo corrobora la señora María Teresa. A mí me parece que eso podría ser un poco problemático en tanto nosotros hoy día tenemos sistemas de información. Creo que de los grandes aspectos positivos del SAE y de otros sistemas similares es que nos permite tener una información centralizada o lo más centralizada posible, a propósito también de la pregunta que hacía la diputada Roja. Entonces preguntarle si no sería un poco, si no abriría la puerta a distorsionar un poco estos sistemas de información, si no sería quizás incluso poco riguroso el acreditar la demanda insatisfecha solamente con una planilla que depende de un establecimiento educacional, porque entiendo que serían los futuros sostenedores quienes tendrían que presentar esta planilla y ahí habría un interés comprometido de alguna manera, que el sistema de admisión escolar no tiene, en tanto sistemas de información. Si yo quiero poner un colegio, por supuesto que me conviene presentar una planilla de ese tipo. Entonces me parece que puede ser poco riguroso y un tanto comprometido, y comprometer intereses de quienes quieren abrir un colegio. Entonces quería preguntarle respecto a eso, si es que es la mejor solución, si es que no le parece conflictivo en ese sentido, y también si es que ven posibilidades o han trabajado alguna línea de investigación que también tenga que ver con fortalecer la educación pública como respuesta también a los problemas que tenemos. Eso es todo, Presidenta, lo que quería decir. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Cornejo. Por diputado, le pedimos que si no, no van a, por solidaridad al resto de los Se de los entiende colegas. perfecto, Presidenta. Muchas gracias. Darle la bienvenida a la subsecretaria, también a quienes nos han expuesto en la comisión hoy en la mañana. Yo tengo algunas aprensiones que quiero compartir por su intermedio, Presidenta, con la subsecretaria respecto de la exposición que se ha hecho en función de las cifras que se han señalado y que responden obviamente a la información que se obtiene del sistema de admisión escolar. En primer lugar, porque, y tal como lo planteé yo en una comisión anterior, se da cuenta de que a nivel país tenemos más oferta, ¿cierto?, que demanda. Tenemos en cada una de las regiones más cupos que la cantidad de matrículas que específicamente buscan los padres y apoderados. Y allí tenemos un problema y que tiene que ver con la distribución territorial de estos cupos, porque yo les garantizo que en muchas de las regiones, particularmente, por ejemplo, en nuestra región, en la región de O'Higgins, un papá, una mamá que vive en la comuna de Pichilemu, de Santa Cruz, y el cupo está en Rancagua, es imposible que pueda matricular a su hijo en Rancagua. O sea, territorialmente las cifras señalan que tenemos cupos, pero no necesariamente esos cupos responden a las necesidades de los padres y apoderados que están buscando matrículas. También respecto de las cifras señaladas, efectivamente puede que haya una cobertura para la primera opción, segunda opción y tercera opción. Allí yo creo que también tenemos una cifra que es un tanto engañosa, porque por el sistema de admisión escolar, cuando no hay ningún otro sistema, eso no necesariamente quiere decir que esté satisfecha una demanda, porque
los padres y apoderados no tienen otra forma de postular al colegio que a ellos les gustaría que pudieran estudiar sus hijos. Como no hay otro sistema para poder enviar a los alumnos o a sus hijos a algún establecimiento educacional, no tienen ninguna otra alternativa que usar este sistema de matrícula. De hecho, hay mediciones que aquí no están claramente especificadas, como por ejemplo, qué ocurre con aquellos padres y apoderados que tienen que obligatoriamente enviar, porque postulan a este sistema, y en segunda o en tercera opción los envía a establecimientos educacionales muy distantes de sus domicilios, lo que los hace obligatoriamente tener que hacer un esfuerzo desde el punto de vista económico para poder proveer traslados, locomoción, ¿cierto? Y sobre todo en los sectores rurales donde esto siempre escasea. Además, alumnos que se tienen que levantar a tempranas horas de la mañana para poder llegar a esos establecimientos educacionales que fueron su segunda o su tercera opción. Yo quisiera, Presidenta, dejar planteada la inquietud cómo, en definitiva, se va a llevar adelante algún proceso que permita a través del sistema de admisión escolar subsanar esta dificultad y que se transforma efectivamente en una realidad, porque, insisto, el sistema hoy día pudiese estar satisfaciendo alguna necesidad o alguna demanda, pero no necesariamente, esto desde el punto de vista de los números, pero no necesariamente la realidad de las familias y de los alumnos que están buscando, ¿cierto?, no solamente matrícula, sino que además estudiar en un establecimiento educacional que dé cuenta de las características del alumno y de lo que también su papá y su mamá quisiera en términos de la educación que van a recibir. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputado, tiene la palabra el diputado Rey. Gracias, Presidenta. Bueno, estimada subsecretaria, saludos a todas las presentes, invitadas. Ahí tengo tres consultas. Bueno, se nos señala que el sistema es un sistema objetivo, que otorga en general cupos a los postulantes. Sin embargo, vemos año a año, a raíz incluso de los números que usted ha presentado, miles de estudiantes que no quedan asignados en su preferencia, e incluso muchos de ellos en ningún establecimiento, llegando así a marzo, abril e incluso junio sin saber qué hacer. A raíz de eso, las preguntas son las siguientes. ¿Cuántas nuevas escuelas y liceos se han construido e implementado en el último año? Si han aumentado los cupos, de acuerdo a lo que usted nos exhibió, ¿por qué siguen disminuyendo los postulantes al sistema? ¿Ya? Eso como primera pregunta. Después, ¿cuál es el impacto de la llegada de migrantes al sistema escolar? ¿Existen datos acerca de si el sistema se satura ante la llegada masiva de personas extranjeras con niños, niñas y adolescentes? Y por último, me gustaría consultar, a lo mejor esto, si no tiene el Ministerio los datos, a lo mejor en la biblioteca, saber cuántos alumnos sin matricular hay o existían antes y después de implementarse el sistema escolar, a los cortes que podrían haber existido, no sé, a abril, a junio de los años anteriores. Y con eso podríamos tener datos claros respecto de si es el sistema que está generando esta situación o bien es un problema más bien estructural de la educación. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Concha. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la subsecretaria y entregar mi excusa porque me tuve que retirar un momento. Como muchos habían tenido otra comisión paralela y nos tocaba votar las conclusiones. Primero, señalar que dentro de la exposición de la subsecretaria me llama un poco la atención cuando se refiere a que las familias tienen el derecho a escoger o a educar, en este caso a los niños, ya que la Constitución señala que el derecho que tienen es de los padres netamente y en ese sentido además se ve súper vulnerado porque la Constitución hoy día dice que los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos y hoy día el sistema lo vulnera completamente porque además no permite, como bien lo señaló el diputado Cornejo, que el sistema
le otorgue a los padres encontrar el sistema educativo o el proyecto educativo más acorde a las habilidades que además tienen sus hijos. Y por otra parte, por ejemplo, no considera el sistema de admisión escolar la georreferenciación para los estudiantes, porque en regiones como las nuestras, si bien es cierto, puedo concordar en parte de las cifras que usted entregaba, que no existe esta crisis de falta de matrícula, pero también existe un porcentaje importante de alumnos que quedan afuera del sistema o quedan excluidos, digamos, en un cupo para poder, o se le otorga un cupo más bien dicho, pero quedan afuera de sus comunas. Y a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en la región metropolitana o en las grandes regiones, donde hay más conectividad en el sentido de que te puedes trasladar fácilmente de una comuna a otra, a pesar de ser distante, en regiones como la nuestra es muy complejo trasladarse de una comuna a otra porque además existe casi una locomoción al día para poder trasladarte ejemplo de una comuna, no sé, de una comuna alejada, por ejemplo, de Chillán, donde están la mayor oferta de establecimiento educacional. Entonces, ahí creo que es compleja la situación, porque vuelvo a insistir en esto, si bien es cierto, las cifras que entregó la subsecretaria de que Ñuble no tiene esta gran crisis de matrícula, existe esta problemática que se genera y vulnera también el derecho de los estudiantes de sectores más apartados a poder entrar en el sistema educativo. Ahora, también tengo una consulta. Cuando usted habla acerca de la nota en la lista, que es este sistema, ¿cierto? Algo que nos han mencionado también los papás en el diálogo, en el terreno, digamos, en nuestra labor parlamentaria, es que también se les entrega esta posibilidad de que los alumnos den exámenes libres, que además me parece que es más complejo todavía, porque no tienen digamos, todo el insumo que tiene un alumno o las habilidades que puede desarrollar un alumno en un aula de clase, en un establecimiento educacional, al aprendizaje que genera, ¿cierto? Tener los contenidos y poder rendir estos exámenes libres. Si me pudiese aclarar ahí, porque nos llama mucho la atención que si le ofrecen esto, anótate en la lista, si no, examen libre, que me parece que no cumple poder resolver el derecho a la educación. Y lo otro, usted en una lámina mencionó acerca de que quienes elegían dar exámenes libres era cerca del 13%, pero después habla de las cifras que tienen actualizadas respecto a los alumnos que hoy día no están matriculados, que son más de 1.516 alumnos que están en esta condición. Si me pudiese aclarar la diferencia, porque a mí me perdí un poco a qué decía la primera lámina que hablaba de estos de estos alumnos o familias o padres que elegían el dar exámenes libres, y después habla de lo desglosa también en otros porcentajes. Ahí también habla de cuánta cupos se asignan a esto, que son cerca del 90%, y eso igual nos llama la atención, porque además nosotros mismos lo vimos en una comisión de educación, cuando una apoderada decía, cuando se hablan de que hay 2 cupos casi por alumno, ella no tenía cupo para su hija, no sé si lo recuerdan ahí en esa instancia. Entonces, si pudiera volver a aclarar eso, porque no me concuerda mucho con la percepción que tenemos desde afuera, más que nada la cifra. Y eso quería señalar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Bien, la palabra ahora me la voy a dar yo y después le vamos a dar a la diputada Pérez. Subsecretaria, en su presentación observamos que para el 2021 hubo un descenso de más de 20.000 postulantes a los establecimientos públicos y después hay un incremento, pero en el 2023 el número de postulantes vuelve a disminuir. Entonces, mi pregunta es si se asocia esto a la deserción de los estudiantes del sistema escolar público y qué estaría haciendo el gobierno para abordar el problema de la deserción y para que aumenten los postulantes en la educación pública. La otra pregunta es, en abril conocimos que el sistema de notas de la lista presentaba un posible fraude, ofreciendo un sistema premium o pagado de postulación al sistema público escolar. Y ahí mi pregunta es, ¿cuáles fueron los resultados de la investigación instruida por el ministro Cataldo sobre este tema? También señalar, subsecretaria, que usted parte su exposición señalando, y lo repitió en varias ocasiones, el derecho preferente de las familias a elegir. ¿Ya? Lo dijo en varias oportunidades. Y después escuchamos, y yo concuerdo con la apoderada, con Andrea, que dice, hoy no tenemos el derecho a elegir.
Y ahí tiene que ver con la cantidad de de oferta ofrecida versus los cupos que faltan. Porque el derecho a elegir, muchas veces yo no quiero elegir ese colegio. Y así lo decía una mamá en la sesión de comisión. Un colegio que le dieron que tenía que tomar 2 locomociones, hora y media, con su hija de 14 años que tenía que mandarla sola, en 2 locomociones, y después le enviaron a un colegio en un barrio que no le parecía, que estaba el narcotráfico, por lo tanto, no está el derecho a elegir. Ahí yo creo que no se consagra ese derecho. Quería preguntarle también que ha ocurrido, yo he tenido algunos apoderados que por querer un colegio mejor para sus hijos han postulado al inicio del año escolar y se han inscrito con su preferencia, no han quedado y por el solo hecho de haber postulado pierden el cupo que tenían anterior. Entonces se les genera un tremendo problema. O sea, ni pan ni pedazo. No quedaron en el que querían y perdieron el colegio y quedan al libre albedrío donde los van a instalar después. La otra ocasión, esto es una acotación, ministra. Usted habla de una encuesta que se hizo para el proceso de postulación y señala que hay un 46,2% que dicen le dan una nota 6 o 7. Y la verdad es que me llama la atención porque el 49,1% tiene la primera preferencia. O sea, ni siquiera el 100% de los que eligen la primera preferencia le ponen una buena nota a este sistema de postulación. También quiero señalar, y ahí difiero de la diputada Roja, porque yo creo que esta es una comisión investigadora y desde mi punto de vista, no sé si de la diputada no, pero sí creo que el SAE es un problema que está afectando a la matrícula. Por lo tanto, yo creo que tenemos que verlo. ¿Por qué es un problema que está afectando a la matrícula? Lo mismo que la violencia. La violencia también afecta a la matrícula. Colegios con mucha violencia yo no voy a poner a mi hijo. Por lo tanto, también es un factor que afecta a la matrícula y el derecho preferente a elegir el colegio. Y para cerrar, ministra, también quiero señalarle el caso, así como Andrea señalaba un caso, de Benjamín Enrique. Benjamín Enrique es un niño de la región de Aysén que vive en una localidad absolutamente rural, en Ñiriguao, y los niños en octavo tienen que irse a Coyhaique a estudiar porque no hay liceo. Es una localidad rural. Y él se matricula, incluso se ganó la beca de residencia familiar para poder estar en Coyhaique, y no obtuvo matrícula. Con papás con bajo nivel de escolaridad, los papás dijeron, bueno, hijo, si no, te vuelves a trabajar. Entonces, no le dimos la oportunidad a un joven, a un niño que está recién iniciando, de poder seguir sus estudios. Y hoy día lo convencimos, está estudiando online, pero tiene que bajar al camino para poder tener señal, porque tampoco tiene señal. Entonces, ¿dónde está el derecho preferente a elegir dónde yo estudio? Eso, ministra, gracias. Su secretaria. Gracias. La verdad es que no es necesario, Presidenta, saludo a todos los colegas y al Ejecutivo. No es necesario ahora, pero me gustaría si se puede pedir esta información. Yo no sé si va a seguir viniendo el Ministerio, entiendo que también tiene que venir el Defensor de la Niñez, Superintendente y varias otras personas, pero me gustaría contar con esta información. Porque aquí está el informe de la comisión, o sea, la solicitud, y es bastante amplia, ¿ya? Yo con eso no discrepo con la estimada diputada Camila, porque es bastante amplia y habla de cómo ha ido a la fecha esta implementación y las complejidades que ha experimentado a hoy día y hacia atrás, y también como esta es una comisión que tiene que hacer sugerencias para futuro también, como viene adelante. Y a mí me gustaría ver, por ejemplo, cómo ha sido la situación de despidos de los DAEM, de los establecimientos, de cada uno de los SLEP que se ha ido generando. Yo sé que probablemente se han entregado, pero quiero en detalle de cada uno de los establecimientos que ya está en curso. También, cierto, se habla de los presupuestos que vendrían para el próximo año también. Me interesa. Ya se están generando los presupuestos, nos va a tocar revisar, van a venir en la implementación algunos. En el distrito que yo represento no hay ninguno que hoy día esté funcionando y por lo tanto va a venir y me interesa tener esa mirada cómo vienen aquellos que se puedan remitir y también si se puede hacer una relación del último año, al menos en este proceso, de los reclamos que hicieron las personas, cuánto nivel de reclamo tenemos y qué se ha podido resolver. Más allá de la casuística que ustedes han informado, me gustaría tener por cada uno de los SLEP justamente lo que en el fondo demandan los padres, los apoderados, en fin,
y cómo se ha ido resolviendo en generalidad. Me imagino que ustedes han ido agrupando y es bueno tener una mirada más especial de aquello. Ya, eso es por el momento. Gracias, presidente. Gracias, diputada. La verdad es que nos quedan 5 minutos, entonces lo que yo quería proponerle, la posibilidad de que se pudiese venir la próxima sesión, no la teníamos considerada, pero vamos a manejar el calendario. ¿Me espera un segundo y ahí le... Sí, sí. Sí, termino y sí, y ahí le doy la palabra. Entonces, la idea es que usted pudiese venir y en la próxima sesión, la sesión siguiente, porque tenemos semana distrital. Entonces, pudiese venir y pudiese responder las preguntas los 20 primeros minutos de la sesión. Ahí teníamos 2 invitados, vamos a sacar uno y tendríamos a la subsecretaria, de tal modo que se alarga un poquito, podríamos darle el margen, ¿ya? Y ahí nos va a quedar una persona que no la vamos a poder invitar. Entonces también queríamos ver la posibilidad, si ustedes lo tienen a bien, en la medida que se nos vayan juntando, ir dejando algunos y tener una sesión especial un lunes después de las 7:30. Una sesión especial. Ujú. No está, sino que más adelante, No, a concordar. sí, más adelante, cuando nos vayamos quedando cortos, vamos dejando eso. Sí, sí, ujú. Sí. ¿Les parece? Pero va a ser una, nada más, solo una sesión especial. Diputada, si llegamos a acuerdo no hay problema, si podemos cambiar, el problema es que no pudimos llegar a acuerdo. Sí, subsecretaria. O sea, pero no sé. Sí, ya. subsecretaria. Sí, es que esperamos porque es que partamos porque a lo mejor la subsecretaria... Yo, Sí. a ver, o sea, comparto totalmente porque hay una infinidad de preguntas. Yo fui anotando y igual ordené como en 3 categorías, 3 capítulos de preguntas y me parece súper importante poder responder todo porque han salido muchas cosas donde es importante ir aclarando la información. Hay mucha información que veo por los comentarios que no es clara, entonces me parece que es importante tener ese espacio. Ahora, en particular, ese día tengo problema de agenda, lamentablemente, pero podemos quizás ajustarlo y ser la semana siguiente o online también puede Sí, ser. podría, si les parece a los diputados, Claro. podríamos hacerlo vía Zoom, así no tiene que venir hasta acá. Claro, eso ¿Sí? podría ¿Les ser. parece? Eso. ¿Les parece? Diputada. Presidenta, lo que yo iba a proponer era que si es que tomáramos el acuerdo para alargar unos 10 minutos, 5 minutos, para que cada una de nuestras expositoras pueda responder 5 minutos. Por la sesión. Pero son la... Se puede alargar la diferencia de la constitución Sí. en otros horarios. Si no podemos adelantarla, pues comencemos a las 8. No se puede volver, no. No, sí. Sí. La subsecretaria telemática, pero la señora Teresa. Sí, no, pero usted podrá venir para responder igual, porque también tienen algunas preguntas que tenemos por ejemplo pendientes. Sí, pues, perfecto. ¿Presencial? Presencial. Sí, Ujú. ya. Y usted podría, subsecretaria, vía Zoom. Ya, le otorgamos los primeros 20 minutos a usted. No, se le agradece la buena... Sí, 10 minutos, porque sí. Y ahí tendríamos un solo invitado entonces, ¿ya? No, que son las 10. Diputada. De los que nos van quedando rezagados, sí. Porque de hecho ya tenemos una agendada que para el próximo que la vamos a tener que bajar. Sí, es que el problema es coordinar, o si podríamos tener una sesión con la subsecretaria. El problema es coordinar el horario, si no coincidimos. Mañana en la mañana, en este mismo. Usted tiene... Mañana en la mañana este mismo horario. Sí, no, pero ya, la secretaria está... Antes de las sala tarde. A las 8:30. Para que... Esto digo como para que no pase una semana. Para que no pase una semana. Mañana a las 8:30, por esta vez solamente, no pueden. Tienen comisión, sí. Bueno, entonces... Entonces lo dejamos. A la subsecretaria el próximo martes, en primer lugar, a la vuelta a la distrital, el 2 de julio, ¿ya? 20 minutos. Y a la señora Teresa, 10 minutos. Vamos a hacer una extraordinaria el lunes en algún momento. Sí, les vamos a mandar la invitación. Se le envía. ¿Diputada? Sí, todavía no lo fijamos, porque todavía no vamos a hacerlo. Sí,
Sí, no, pero todavía no la... No, está bien, pero todavía no la fijamos, va a ser en el momento oportuno cuando necesitemos. Y ahí por último acordamos, si no es el lunes de la tarde, podríamos buscar un horario que nos coincida a todos. Si lo... ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acordamos eso. Bien. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.